Gente, hoy Albina no va a estar porque no sé por qué era que me dijo. Lo lamentaba, ¿no? Nos lo dijo en el grupo. Así que bueno, vamos a hacer tres son y vamos a comenzar. Oh, oh, oh. Buen día, Sairam. Bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios. Continuando con la lectura del texto Sagrado Yoga Vasista, hoy vamos a comenzar el último libro o la segunda parte del último libro, porque es el libro 6 parte 2 Nirvana Kanda, sobre la liberación. Así que vamos a dar comienzo a esta parte. Recuerden tener los microfonitos apagados, así no hay interrupciones. Sairan, comenzamos. Rama preguntó sobre la no acción o acción no deliberada. Si uno abandona toda actividad y la misma voluntad de realizar acciones, el cuerpo queda como muerto. ¿Cómo es posible para un ser vivo vivir de ese modo? Vasista respondió: solo los seres vivos pueden abandonar las tendencias mentales y las ideas. Los muertos no pueden hacerlo. ¿Qué es la actividad mental? Solo el sentimiento del ego. Cuando se comprende que es irreal, se abandona sin esfuerzo alguno. Los conceptos de objetos externos que aparecen en nuestro interior llevan el nombre de Kalpana. Cuando se comprende que esos conceptos son vacíos como el espacio, se abandonan por completo. La memoria es Kalpana, y el sabio sabe que lo mejor es no recordar nada. La memoria acompaña a todo lo que ha sido experienciado e incluso a nuestras concepciones fantásticas. Olvida ese recuerdo de lo experienciado o imaginado y permanece fijo en el ser, como un bebé que no ha despertado del todo. Ahora viene el subtítulo: la no mente o mente sin conceptos. Cuando la mente se ha convertido en puro sattva, puedes vivir en este mundo y actuar en él sin conservar esos conceptos ni permitir que la mente siga operando. Como la rueda del alfarero sigue dando vueltas aunque su dueño haya dejado de impulsarla. Proclamo solemnemente: el abandono de las construcciones mentales es el Dios supremo. ¿Por qué no me escucha la gente? Qué poderosa es la ilusión. Bajo su influencia, puedes tener la preciosa gema del Vichara, la autoinvestigación, en tus manos y no verla en absoluto. El único Dios supremo es no percibir objeto y no construir ideas sobre ellos. Pero esto tiene que ser experienciado por uno mismo. Si permaneces tranquilamente en tu ser, comprobarás que en comparación con ello, la existencia de un emperador es como una hoja de hierba. Cuando uno ha concebido con la mente ir a un determinado lugar, sus pies funcionan sin necesidad de una actividad mental continua. Actúa como lo hacen los pies y realiza todas las acciones que quieras. Actúa en este mundo sin deseo de recompensa por tus acciones, sin sentirte motivado por el placer o el provecho personal. Entonces, los objetos sensibles dejarán de atraerte y solo serán lo que realmente son. Y cuando la sensación de placer brote espontáneamente en contacto con los objetos, sumérgela en el interior del ser y entrégala al propio ser interior. No esperes ningún fruto de tus acciones, pero tampoco permanezcas inactivo. Suceda lo que suceda, acéptalo todo o recházalo todo por igual, porque lo que nos esclaviza es ese deseo de elegir entre actuar o no actuar. Cuando ese deseo no existe, somos libres. De hecho,
No hay nada que deba ser hecho o que no deba hacerse. Todo es el ser. No permitas que tu inteligencia conciba esa diferencia. Sé siempre lo que verdaderamente eres. La conciencia de yo y mío es la raíz del sufrimiento. Su cesación es la libertad. Tú verás lo que te interesa. Igual que un ejército hecho de arcilla no es más que un montón de soldados de barro, este abigarrado universo solo es ser no dual. Puesto que solo existe el ser, ¿qué son los objetos y quién puede percibirlos? Aparte del ser supremo no hay nada que pueda concebirse como yo y como mío. Rama preguntó a ese respecto: si eso es como dice, Señor, ¿por qué debemos evitar las malas acciones y preferir las buenas? Vasista contestó esta pregunta: antes debes decirme, amable Rama, ¿qué entiendes por acción? ¿Cuándo se produce una acción? ¿Cuál es su raíz? ¿Y cómo podemos destruirla? El príncipe respondió: si queremos destruir una cosa, Señor, debemos cortarla de raíz y destruir esa raíz. Mientras el cuerpo está vivo, se produce la acción, que tiene sus raíces en el samsara o mundo objetivo. Las acciones brotan de los propios órganos del cuerpo. Las semillas de esas acciones son los hábitos mentales o vasanas. Estos hábitos mentales que funcionan a través de los sentidos son capaces de abarcar cosas muy distantes al propio cuerpo. Los sentidos tienen su raíz en la mente y la mente está arraigada en el Siva, que es conciencia condicionada. Pero esta conciencia limitada tiene su raíz en la conciencia infinita, que es la raíz de todo lo que hay. Brahman es la raíz de esta conciencia infinita, sin raíz ni soporte alguno. Por consiguiente, todas las acciones tienen su fundamento en la conciencia, que al objetivarse a sí misma, genera dichas acciones. Cuando eso no ocurre, permanece en el estado supremo. Vasista añadió complacido: en tal caso, querido Rama, ¿qué es lo que tienes que hacer y qué debes evitar? La mente seguirá existiendo mientras el cuerpo siga con vida, tanto si es una persona ignorante como si es un iluminado. ¿Cómo podemos abandonar esta individualidad? De ningún modo. Lo que podemos abandonar es la errónea noción de que lo que podemos abandonar es la errónea noción de que somos nosotros los que estamos haciendo las acciones y actuar sin ese tipo de pensamiento. Cuando despierta la inteligencia interior, la percepción del mundo objetivo cesa y aparece la libertad o no apego a los objetos, que es lo que se conoce como liberación o emancipación. Cuando se abandona la percepción objetiva, surge la paz conocida como Brahman. La percepción o conciencia de los objetos es la acción que se despliega en este mundo objetivo llamado samsara. La cesación de esa conciencia es la emancipación. Por tanto, querido Rama, mientras el cuerpo siga vivo, no podemos dejar de actuar. El abandono de la acción concede valor a la acción misma y lo que tiene valor para nosotros no puede ser abandonado. En ese punto, Rama preguntó, y el último subtítulo que vamos a leer hoy: desaparición de la experiencia objetiva o fenoménica. Si lo que es no puede dejar de ser y lo que no es no puede existir, ¿cómo puede la experiencia o conciencia de los objetos convertirse en no experiencia o inconsciencia? Repito, si lo que es no puede dejar de ser y lo que no es no puede existir, ¿cómo puede la experiencia o conciencia de los objetos convertirse en no experiencia o inconsciencia? Vasista contestó a esta cuestión: es cierto que lo que es no puede dejar de ser y lo que no es no puede existir en absoluto. Los conceptos de experiencia y no experiencia son también fáciles de entender. Lo que conocemos como experiencia o percepción objetiva solo nace de una falsa ilusión y produce dolor. Abandona esta conciencia de experiencia objetiva y permanece firme en la conciencia de la sabiduría.
que es el nirvana. Las malas y las buenas acciones dejan de existir cuando comprendemos que en realidad no existen. Debemos investigar la raíz de la acción hasta que la acción misma sea destruida. Lo mismo que lo que brota de la tierra no es distinto de la tierra misma, lo que brota en la conciencia no puede ser distinto de la conciencia. La humedad no es distinta del líquido. En Brahman no hay distinción entre mente y conciencia. La función que denominamos percepción surge en la conciencia sin causa alguna y al no ser distinta de la conciencia es como si no existiera. Sairam. Como siempre, cada línea, cada renglón es para detenerse y analizar, ¿eh? Te vamos a dar paso, Marco Erice, para que comience y después te vamos a dar un breve cierre por si te quedó algo. Pero qué bárbaro, la primera parte yo la leí tantas veces que cada renglón es para pararse y analizar. Adelante, Marco. Como un bebé que no ha despertado del todo, dice que hay que... Y no recuerda, no hay que recordar las cosas, cuánta información. Jai Sairam. Como siempre acostumbramos a decir, todo es referencial. Todo es referencial. Entonces, en el análisis de una escritura, una obra sagrada como es el texto este del Yoga Vasista, es importante entender desde dónde se dice aquello que se dice y de dónde decodifico, interpreto o infiero aquello que estoy comprendiendo sobre el texto. Segundo, al ser todo referencial, entre comillas, mi caso, Swami es la referencia última, o sea, es realmente en los términos y en los conceptos quien tiene la claridad total sobre la cual me baso para poder expresar aquello que expreso. Jugando el rol de Jiva, recordemos que nosotros en una oportunidad Raúl habló de algo que me encantó haberlo escuchado desde el punto de vista de lo que dijo Swami, cuando le pregunta cómo nos ve Swami. Y Swami dice, yo los veo como las imágenes dentro de un televisor. Entonces, el texto de hoy alude a algo que voy a leer y la relación que da entre lo que dice Swami y esto, ya que, y ahora voy a hablar desde mi rol de Jiva como imagen, ¿ok? Yo soy una imagen, el como Jiva soy una imagen, ¿ok? Entonces desde ese lugar podemos dialogar para entender algo también que es importante. ¿Qué se quiere decir con lo que se dice? Y a veces no decodificamos adecuadamente las palabras. Entonces aquí surge una palabra, un texto que dice Vasista. ¿Qué es la actividad mental? Solo el sentimiento del ego. Si nosotros vemos desde lo sutil a lo denso, la explicitación clara que hace Swami respecto de qué es el ser humano, él dice es Atma, luego viene muy cerquita del Atma, ¿ya? El sentimiento del ego, lo que da origen al Jiva, luego viene Buddhi, ¿no? Manas, y bueno, los sentidos, o sea, de decir cómo nos expresamos en el mundo. Entonces aquí hace una asociación entre el sentimiento del ego, el ahamkara, y la actividad mental. Entonces, una cosa referencial es importante nosotros mantener, que es solo hay conciencia. Solo hay conciencia infinita, suprema, Brahman, Satya, Jnana, no importa los nombres, es siempre lo mismo, solo conciencia. Si solo es conciencia, todo es conciencia, no hay nada fuera de la conciencia. Pero dentro de la conciencia, y aquí viene interesante, todas las cosas existen en la conciencia, pero la conciencia no pierde su naturaleza. Hagamos un ejemplo, o veamos un ejemplo. Está el mar, ¿ya? Estoy en la playa, yo veo el océano, ya estoy como, surge algo, una percepción.
Yo veo el océano. Además del océano, dentro del océano veo una ola. Entonces, veo el océano, veo la ola. Pero ambas son formas de algo que es esencial, que es el agua. Entonces, ahora me meto dentro del agua. El agua no pierde su naturaleza independientemente del movimiento. Entonces, ahora me voy a mover como imagen dentro de la conciencia infinita. Entonces, ¿qué veo desde mi lugar de imagen dentro de la conciencia infinita? Si yo soy eso, pero me veo en este momento como imagen dentro de esa conciencia. Vamos a suponer que estamos en una enorme esfera y veo de todo. Veo otras qué, otras imágenes. Y entonces, imágenes por aquí, veo la imagen de Horacio, veo la imagen de Raúl, de Marconi. Imágenes. Estoy viendo imágenes. Por lo tanto, es una imagen viendo otra imagen. Pero, ¿cuál es el tema? Desde el momento en que yo creo que soy imagen, tengo un concepto que se llama memoria. ¿Por qué? Porque la memoria, que es una de las bases del cuerpo causal, es lo que da origen a todo lo que es la percepción externa, que no es otra sino que una proyección de esa memoria en el afuera. Ok, todo esto es la parte objetiva. Ahora dice ahí, cuando se comprende, repito la frase, ¿qué es la actividad mental? Solo el sentimiento del ego. Cuando se comprende que es irreal, se abandona sin esfuerzo alguno. Entonces, ¿qué significa esto? Si yo me creo que soy imagen, me conceptualizo y termino, digamos, actuando como si fuese verdadero, pero solo siendo imagen, desde el momento que tomo en consideración que soy solo imagen, se abandona. ¿Ya? Los conceptos de objetos externos que aparecen en nuestro interior, qué interesante. O sea, los conceptos no aparecen en el afuera. ¿Ya? Los objetos externos que veo afuera, que son imágenes percibidos por otras imágenes, llevan el nombre de Kalpana. ¿Ya? Cuando se comprende que estos conceptos son vacíos como el espacio, se abandonan por completo. La memoria, que también es asociado con Chitta o Kalpana, ¿no? La memoria es Kalpana y el sabio sabe que lo mejor es no recordar nada. La memoria acompaña todo lo que ha sido experienciado. Entonces aquí viene un término del pasado. La memoria es lo que fue. En el aquí y ahora, temporal, proyecto cuando veo un objeto externo lo que tengo guardado en la memoria. Y es interesante esto porque no se puede ver lo que no se conoce. Y esto es algo que se explica dentro de los paradigmas. Yo veo solo aquello que conozco, lo demás no lo registro. Pero existe como tal, las cosas son tal como son. Ahora, ¿cómo aplico esto? Ya, dado que la conciencia es solo experienciar en mi vida diaria. Claro, acá dice que, entiendo, como vivir en piloto automático, te dice, sin esperar los frutos de las acciones. Bueno, eh, cuidado, A ver, piloto automático en cierto sentido. ¿Por qué? Porque esta pregunta, y juego mi rol de imagen como yo en mi vida diaria, ¿no? Yo no puedo dejar cuando estoy actuando de utilizar el discernimiento, la concentración cuando estoy manejando. Aunque esté en un espacio actuando, estoy en otro espacio pensando, no puedo dejar de hacer lo que hago. Entonces, aquí es interesante saber cuál es el rol. Yo sé que como Jiva soy, como dice aquí, conciencia condicionada, ¿ya? Pero también esta conciencia condicionada, que es conciencia limitada, tiene su raíz en la conciencia infinita, que es la raíz de todo lo que hay. Y a veces, al menos me ha pasado a mí al principio, confundir pasividad con paz. No, la actividad existe, el movimiento existe. El problema es que a veces separamos el movimiento de la conciencia. Y ese es el tema, saber que todo es conciencia, que no hay nada de conciencia, nada fuera de la conciencia. Y el asunto es desde dónde me instalo para hacer aquello que hago. No puedo dejar de actuar, ¿ya? Aquí dice algo basista. El jiva es conciencia condicionada, ¿ya? Pero es conciencia, ¿no?
Pero esta conciencia limitada tiene su raíz en la conciencia infinita, que es la raíz de todo lo que hay. Brahman es la raíz de esta conciencia infinita sin raíz ni soporte alguno. Entonces aquí viene algo. Por consiguiente, todas las acciones tienen su fundamento en la conciencia, que al objetivarse a sí misma genera dichas acciones. Entonces ahí viene aquí un segundo tema. ¿Qué es acción? ¿Qué es la palabra acción? Porque en el Bhagavad Gita, Krishna habla, yo soy acción. Claro, Krishna como personaje es acción. Hay una acción volitiva. La acción pertenece a algunas rayas. Rayas, o sea, es algo natural que existe. El movimiento es algo natural, rayas. Pero hay otro guna que es sattva. Y sattva no significa la no actuación, sino la no acción. ¿Qué significa? La mente pura, la acción, y aquí sobre lo que dijiste, Horacio, la acción sin estar apegado volitivamente al resultado. Ahora, ¿hacemos algo desde el punto de vista diario sin esperar un resultado? No, todo ser humano espera un resultado. El asunto es no estar atado al resultado. ¿Cómo se hace eso? Porque el Gita es bien interesante en ese sentido cuando Krishna habla con Arjuna, ¿no? Cuando es el no apego, ¿no? Es decir, el no apego al resultado, ¿no? La renuncia al resultado. Pero, ¿qué significa? En realidad, ¿cómo se dice? En la vida de hoy, podemos llamarlo eso expectativa, ¿ya? Y hay 4 tipos de expectativas. O sea, nosotros hacemos una acción y hay 4 tipos de expectativas. Aquella cuyo resultado es igual a la expectativa. Aquella cuyo resultado es mejor que la expectativa. Aquel resultado que es menor que la expectativa o el resultado completamente diferente a la expectativa. Una persona que cruza la calle no espera que lo agarre un coche y de repente, ¡pac!, lo golpea un coche. Es decir, las cosas es hacer la acción por la acción en sí misma, lógicamente buscándola hacer bien, pero no tener la expectativa, no estar atado a la expectativa. Y ese es el tema. A eso se refiere. Uno no deja de hacer la acción, porque como bien se decía en alguna parte del texto, solo los vivos los que tienen posibilidad de trabajar las vasanas. Los muertos no, no hay acción. ¿Ya? Desde el punto de vista muerto el cuerpo. Dice, la mente y esto es importante entenderlo, la mente seguirá existiendo mientras el cuerpo siga con vida, tanto si es una persona ignorante como si es un eliminado. ¿Cómo podemos abandonar esta individualidad? De ningún modo. Lo que podemos abandonar es la errónea noción de que nosotros somos los que estamos haciendo las acciones y actuar sin ese tipo de pensamiento. Y ahí está esta parte, y con esto cierro esta primera parte. Ahí está el quid de la cuestión. Cuando yo creo en cualquier acción que haga, que soy el hacedor, o sea, me identifico con el personaje como que soy el hacedor, me estoy olvidando de que estoy dentro de algo mayor que es la conciencia infinita. Entonces, esa microidentificación con el personaje es lo que me hace sufrir. ¿Por qué? Porque estoy en la dualidad de mi imagen percibiendo imágenes. En cambio, si yo me salgo de ese lugar y digo, no, yo soy la conciencia infinita, yo soy el todo, yo soy toda ese magno puro, ya cristalino, pero en el cual se mueve absolutamente todo, la cosa cambia. Hago la acción, por supuesto que tengo que hacer la acción, pero la acción es diferente del pensamiento de que soy el hacedor de la acción, porque no voy a dejar de actuar, tengo que actuar. Porque mientras esté como Jiva voy a seguir actuando. El asunto es la idea, el pensamiento identificado con que yo soy el que se está moviendo, en lugar de ver que soy una imagen dentro de esa conciencia infinita cuando me pienso como Jiva. Pero cuando me pienso como conciencia, esa desidentificación me lleva a tener paz. La veo de esa manera, ¿no? Om Sri Sai Ram. Sí, sí.
Igualmente, como siempre decimos, este texto nos lleva a un conocimiento superior, lo más alto de lo que podemos llegar a concebir. El ejemplo está cuando le pregunta, ¿por qué tengo que hacer buenas acciones y desechar las malas acciones? Y no le dice por tu karma, porque sos amor, por lo correcto. Le dice, si vos te das cuenta que no hay acciones, a lo último que como le dice, y la respuesta es totalmente advaita. Le dice, las malas y las buenas acciones dejan de existir cuando comprendemos que en realidad no existen. Nos destruye, porque a esa pregunta que responde muy el, mira, el karma negativo te vas a reencarnar, los vasana, que hace lo bueno, pues sos amor y el prójimo. Y le responde, se va a la advaita total, dice, ¿de qué me está hablando? Si no existen ni las acciones. O sea, también estamos metiéndonos en un estudio muy superior y hay que contextualizarlo, ¿no? Como vos siempre decís, Marco, referencialmente, analizarlo todo. Así que bueno, dejamos para el cierre, Marco, algo que te haya quedado. Prometido el sábado pasado, quienes no se expresaron, Marconi, José Alberto, Juan, Miguel puso que está de oyente, así que vamos con Marconi. Adelante, Marconi. ¿Qué te resonó de lo leído, Marconi? ¿Qué nos podés aportar? No, hoy solo escucho, eh, si me permites, hoy no hablo. Marconi, Esto, te voy a preguntar algo que por tus conocimientos quizás nos pueda decir algo. Cuando dice, solo los seres vivos pueden abandonar las tendencias mentales y las ideas, los muertos no pueden hacerlo. bueno, en mi concepto, los muertos no tienen más la ilusión del cuerpo, no tienen solo una vibración. Bueno, no sé explicar muy bien en español. Dejan de estar en la ilusión de la que estamos nosotros ahora, que según lo que dice acá nos es más fácil en esta ilusión abandonar los vasanas. ¿Qué tema interesante? Después, Dardo, seguro que a lo mejor podemos ampliar en eso. Gracias, Marconi. Vamos con Juan y después José Alberto. Tres cosas me resonaron. Uno, lo que dijiste vos, Horacio, solo los seres vivos pueden abandonar tendencias mentales e ideas y los muertos no lo pueden hacer. Eso creo que lo acepto como una cosa lógica. Después, la segunda cosa que me impactó es muy prescriptiva. Y dice que cuando la sensación de placer brote espontáneamente en contacto con los objetos, sumergela en tu interior y no espere frutos. Es decir, no es que como las religiones nos enseñan pedirle al Padre Nuestro que nos aleje de la tentación. Es más, dentro de las iglesias, por ejemplo, la tradición de los padres del desierto, la tradición de Athos, sobre todo Monte Athos, los monasterios de Monte Athos, es que cuando surge esta sensación de placer, tenés que dejarla que entre y domarla dentro tuyo. Y acá el texto lo que nos dice es que la sumerjamos en nuestro interior también, es decir, es el mismo concepto, no exteriorizarla, porque ahí nos enganchamos más con el mundo, sino interiorizarla y ver cómo domarla, cómo hacer que no se enganche en esperar frutos y resultados. Y después la última cosa que es Digamos, Juan, ni que las cosas, entre comillas, malas te depriman tanto, ni que lo bueno te excite tanto, digamos. exactamente. Y remata con la última parte que dice que mientras el cuerpo es vivo no podemos dejar de actuar. Es nuestra misión esa. Después cuando morimos no tenemos esa posibilidad. Y justamente en ese actuar es el gran gimnasio en que tenemos que aprender
a hacer las cosas sin esperar los resultados. Y creo que esa es la enseñanza fundamental del Gita, ¿no? Entonces, ahí está todo el concepto de la acción, que es acción buena y acción mala, y todo el análisis que hizo Marco Erice, ¿no? Es, en el fondo, lo que interesa es qué hacemos nosotros con eso que llamamos acción. Si lo utilizamos para nuestro crecimiento o dejemos que nos arrastre hasta con las cosas del exterior, ¿no? Eso es lo único que se me ocurre. Gracias, Juan. Muchas gracias. José Alberto, adelante. Gracias, Horacio, Zairam, a todos. Bueno, estuve haciendo algunas anotaciones, sumé algunas cosas de lo que dijo Marcos, que es muy interesante. La verdad que es muy entendible, ¿no? Y hay que, pienso, concientizarlo bien a fondo para ver tantos detalles. Es tan profundo que realmente... personalmente yo con palabras creo que estoy un poco lejos de lo que es esta gran verdad, ¿no? Pero igual uno hace su humilde aporte. Bueno, el concepto erróneo de los objetos sensibles es de creer que existen realmente. O sea, en definitiva, acá como concluyó en forma bien clara Marcos, es no sentirse hacedor de las acciones, ¿no es cierto? Respecto a la actividad, de no abandonarla, es decir, la acción es necesaria en este plano. Como reza en el Bhagavad Gita, la acción es mejor que la inacción. Si bien encarnamos por karma, a través de él podemos encontrar también la liberación, sin sentirnos los hacedores. Y interesante esta parte, que solo los seres vivos pueden abandonar las tendencias mentales, o sea, el ego, ¿no? Una vez abandonada la mente egoica y las experiencias acumuladas, esta se convierte en puro sattva. La ilusión hace que no podamos ver la gema del vichara, ¿no? Realmente la autoinvestigación. Muy importante la definición de que el único Dios supremo es no percibir objetos, o mejor dicho, percibir objetos sin considerarlos y no considerarlos reales, ¿no es cierto? O sin considerarlos como reales, ¿no? Y el tema es que somos muy manejados por el deseo de los objetos sensibles. Aquí el tema, como el mismo Rama dijo, ¿no? Mientras el cuerpo está vivo, se produce la acción y brotan de los propios órganos del cuerpo. Las semillas se encuentran en la mente y que son los vasanas, ¿no es cierto? Que hacen despertar los sentidos y uno se siente atraído por esos objetos. Es una función interminable por la mente condicionada, ¿no? Y yo creo que, en definitiva, lo único que se debe abandonar es la noción de que somos nosotros los que realizamos las acciones. Bueno, es eso lo que pude anotar. Horacio, gracias. Gracias, José Alberto. Vamos con Andrea y Andrés, que hace rato que no se expresan. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Prefiero seguir escuchando porque son muchos conceptos, tengo las anotaciones, el texto, quiero escucharlos a ustedes,
está un poco todo mezclado. Así que prefiero seguir escuchándolos. Sairam. Sí, cuando recién José Alberto decía, no, está claro. Yo digo, para vos está claro, pensaba yo en mi mente. Gracias, Andrea. Andrés, adelante, Andrés. Bueno, yo quiero compartirles una experiencia que tuve hace 15 días atrás. Yo estaba a punto de irme de viaje al exterior, un viaje bastante largo, y la noche antes de salir de viaje había estado en mi club de acá de Córdoba practicando deportes, y cuando llego a mi departamento veo que había perdido las llaves, más las llaves de mi cochera que uso en el estudio, en el centro, y las llaves del edificio. Entonces dije, ay, 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 qué problema. Mañana temprano yo tomo un avión y estoy sin las llaves de mi departamento. O sea que ni siquiera podía entrar a mi casa. Bueno, yo tengo una amiga que vive cerca y como frecuentemente extravío las llaves, ella tiene una copia. Entonces pude entrar. En el primer momento, apenas yo descubro que no tenía mis llaves, realmente mi cabeza, el hecho de tomar conocimiento de no tener las llaves, de no poder entrar en mi departamento, más el riesgo que eso significaba de que alguien pudiera encontrarlas y entrar, a mí me generó un montón de otros pensamientos y con mucha angustia. Entré en la emoción de la angustia. Y está visto, también lo ha dicho Baba y los grandes maestros, que cada pensamiento genera un montón de emociones. Y esas emociones nos llevan a su vez a otros pensamientos y cada vez nos vamos hundiendo más en este samsara del que los grandes maestros, insisto, dicen, saquen los pies de ahí, salgan de ese samsara. No les sirve para nada, no hace más que hacerlos sufrir y no ganan nada. Entonces, yo apelé a todas mis fuerzas internas, a toda mi voluntad y dije, no, si esto está ocurriendo, yo acá tengo dos opciones. Esta que estoy tomando, que me ha venido prácticamente espontánea, que es la preocupación, el miedo, la angustia, hasta me reprochaba a mí mismo por qué no fui más cuidadoso. Y la segunda que es, esto es un sueño, y el sueño cura al sueño. Es decir, ¿qué pasa si yo me voy sin preocupación, esperando que a la vuelta el mismo sueño, la misma Maya, me muestre qué quiere hacer? Si es que quiere que yo recupere las llaves, porque a lo mejor están en algún lugar, alguien las encontró y me conoce, yo dejé varios mensajes a varias personas por donde había pasado, o no. Bueno, la cuestión es que me sorprendió que durante todos estos 10 días que duró mi viaje, yo prácticamente no tuve ninguna preocupación, cosa que no es frecuente en mí. Yo creo que en ese aspecto soy bastante responsable, o por lo menos me preocupa todo lo que ocurre en mi vida cotidiana y que me afecta a mí y a los demás. Bueno, lo viví muy livianamente, hasta con una, yo diría, sensación, tenía la intuición de que esas llaves iban a aparecer. Bueno, me fui, no le di más bolilla al asunto. Durante ese viaje, inclusive en algún momento, tomé una conciencia mayor, tuve algo como que los ingleses llaman un insight, que es cuando uno percibe las cosas desde un punto mucho más objetivo, más grande. Y realmente mi mente se tranquilizó mucho, dejó de emitir tantos pensamientos, entré en un estado mucho más cercano a la ecuanimidad. Bueno, la cuestión es que cuando volví muy bien, volví más ecuánime. Y 2 días después de estar acá, la secretaria del club, que es medio amigota mía, me dice, mira Andrés lo que apareció, y me manda las fotos de las llaves. Y yo dije, bueno, al fin pude aplicar el yoga bajista, el Advaita, lo que leemos todos los sábados, en una cuestión práctica bastante delicada, porque les insisto, yo me quedé con la preocupación en el fondo de que alguien pudiera encontrarla y entrar y robar o hacer algún daño en mi departamento. Entonces dije, al fin pude aplicar en la práctica algo que para mí era serio y dejar que el sueño lo arregle como lo debe arreglar y yo decir sí, sí, como esa película donde el actor decía sí a todo, tenía que decir sí a todo, absolutamente todo lo que ocurría. Bueno, creo que yo he ganado en algún aspecto, porque esta serenidad que me ocurrió con este hecho permanece hasta el día de hoy. Y estoy pudiendo mirar las cosas desde ese punto de vista
de como una obra de teatro o de televisión, donde yo simplemente observo y sí, algunas pequeñas cositas hago para contribuir, pero el sueño es el que cura el sueño. Sairam. Realmente te envidio, Andrés. Te envidio sanamente. Yo le hubiera puesto candado a la puerta, al auto cadena, al volante. Te fuiste a África, no te fuiste acá. Sí. Te envidio. Qué bueno que este testimonio de que nos sirva todo esto. Qué grande, Andrés. Dardo, querido, a ver, aclaranos Bueno, una cosa, Dardo. ¿Cuántos ese, renglones? lo que cuenta Andrés es exactamente lo que Baba hace cuando vos te quedás varios meses en el ashram para pulir todas esas basanas de miedo, de qué va a pasar. Por eso él decía, amen mi incertidumbre. Y es perfecto lo que contó Andrés para entender cómo tenemos que vivir las 24 horas hasta desencarnar. Y esa es la forma de ir eliminando las basanas, pero puliéndolas, destruyéndolas en absoluto, terminando con todo. Porque en el ashram a mí me pasaban cosas como la que relata Andrés, y realmente lo tenía que tomar así, porque no había otra opción, porque la desesperación, si no llega a un nivel que no lo podés soportar. Te autodestruís. Sí, no, la mente se vuelve tan loca hasta que llega ese punto de iluminación donde decís, hago esto, me entrego, confío y me entrego. Por eso era muy interesante que la frase de Baba la veía cada rato en el ashram, no sé en dónde, si en cartelitos o en libros, amen mi incertidumbre. Es decir, ¿cómo es el tema? Cuando viene la incertidumbre, ay, yo me olvido de todo lo que aprendí y dejo la mente loca y trato de resolverlo en este mundo material como yo creo desde el ego que lo voy a resolver. Entonces no estoy amando a la incertidumbre, no estoy confiando, no tengo fe. Es más, me establecí en el ego y no, ni me moví. Entonces ese ejercicio, como bien dice Andrés, lo llevé a la práctica. Y eso es lo que se nos pide. Es terrible para el ego, terrible para el ego. Pero después entra una sensación de frescura y de libertad inexplicable. Y las cosas se resuelven. Las cosas se resuelven mágicamente, llamémoslo así. La conciencia se ocupa. La Espectacular. entrega, dijiste, Dardo, la entrega, la famosa Sí, entrega. es fundamental porque uno quiere controlar. Mirá lo que hubieras hecho vos, Horacio, de poner candado, de, no sé, hacer de todo, y porque estamos queriendo tener el control de eso que está pasando. Es increíble, pero por lo menos ahí nos tenemos que dar cuenta que el ego está queriendo controlar, que es el ego el que está sobre la situación y no lo queremos soltar. Entonces, bueno, ahí tenemos una medida de cuánto ego, cuánta mente, acuérdense que eh, lo, lo ponía en paralelo con la mente, es decir, como que eran sinónimos el ego y mente, y a todo esto sigue siendo la misma conciencia, nada más que en su juego y en su locura se creyó separada e individual. Entonces lo quiere corregir al asunto por medio de esa individualidad. De hecho, acá en el libro justo le pregunta a Rama, ¿cómo podemos abandonar esta individualidad? Y le dice, no, no tenés que abandonarla, simplemente vos no estás actuando, no sos el actor. Las actividades se suceden con tu cuerpo, como decía, vos tenés cuerpo, se actúa, pero no hay por qué abandonar la individualidad, digamos, forzándolo, sino teniendo presente, como dijo Marco tantas veces, que somos la conciencia en su totalidad, porque reducirnos a que somos un ego separado que quiere ir a arreglar las cosas. Simplemente no somos más los actores, es decir, todo lo dirige la conciencia, absolutamente todo. Entonces nosotros como que ponemos nuestro cuerpo al servicio y a la mente la dejamos que siga rodando, como decía acá al principio, como la rueda del alfarero. El alfarero le da vuelta a la rueda, da vuelta, vuelta y la soltó. Bueno, ahí es el momento de que nosotros empezamos como a cambiar hacia la mente sáttvica. Es decir, se acabaron lo tamásico, lo rajásico, quedan los sádicos girando hasta que se apague y se acabe.
Y ahí es donde nos vamos a volver más con cuerpo. Vos preguntaste, Horacio, eso del cuerpo del muerto, ¿cómo era? Claro, porque recordemos que tenemos varios cuerpos, ¿no? Y acá por lo que dice es que el cuerpo este en el Bhutakaya, el cuerpo denso, es el momento para dejar los vasana, para controlar los vasana. Y dice que en el cuerpo, cuando dejemos este cuerpo y nos vayamos al otro plano, que es lo que le preguntaba Marconi, en los cuerpos más sutiles, el cuerpo mental, vamos a estar como incontrolable en ese mundo y es más fácil ahora que en el otro, ¿no? Por lo que dice acá. Estás muteado, Dardo. Acá lo encontré. Solo los seres vivos pueden abandonar las tendencias mentales y las ideas. Claro, justamente nosotros ahora que hemos tomado cuerpo, es para eliminar todo esto que viene arrastrándose. Porque acuérdense, algunos sábados atrás, cuando vimos que se produce la desencarnación, se va la chita, la parte de la mente que contiene toda la memoria, las vasanas y todos los pensamientos nuestros, lo que hemos construido con el ego, es la que se baja y abandona este cuerpo que simplemente pasan a ser los 5 elementos que se pierden en la Tierra. Entonces ahí no vamos a tener oportunidad de ejecutar estas acciones como está hablando acá. Hay que volver a reencarnar, es decir, con el cuerpo hacemos lo que hay que hacer para llegar a hacer una vida completa sin ser el hacedor, hasta captarlo para que se purifique todo esa suciedad, como vimos el sábado pasado, de la suciedad que se le llamaba mala, ¿se acuerdan? De las 3 impurezas. Baba también lo llamaba no suciedad, sino contaminación de la mente, contaminación de la mente. O sea que cuando venimos a trabajar con el cuerpo, podemos expresar todo, hacer, experienciar, hasta hasta abandonarlo, para poder realmente unirnos a la conciencia infinita. Ahora, qué increíble que por un lado está bien que nos dicen no reencarnemos, pero por el otro lado los seres que están sin cuerpo están desesperados por reencarnar porque acá es donde se purga. Qué increíble esto. Claro, claro, Horacio, pero es porque todavía no se ha abandonado la totalidad de las vasanas. Quizás se ha abandonado los comportamientos y los pensamientos tamásicos y rajásicos, pero todavía estamos que no pudimos, lo que contó Andrés, no pudimos vivir así, no pudimos vivir la experiencia desde la conciencia, que yo no soy el hacedor. Entonces, volvemos, como ahora, digamos que toda esta gente que busca el camino espiritual, que ya está en una etapa superior del alcance, de alcanzar la conciencia, ya no necesita hacer acciones malas, como le pregunta Rama acá. Cuando estamos en una conciencia inferior todavía decimos sí hay acciones malas y hay acciones buenas, y realmente las hay en ese nivel de conciencia. No es que, como decías vos, Horacio, lo manda directamente al Advaita puro, no hay ni malas ni buenas acciones, no hay nada, todo es conciencia. Claro, pero en estos niveles de comprensión, mientras uno no evolucionó, no avanzó a acercarse a sus últimas vidas, va a seguir estando las malas acciones y las buenas acciones que tenemos que eh, observarlas y manejarlas y decidir qué hacemos desde el discernimiento, la parte más alta de la mente, la parte más pura de la mente. Pero luego de eso, superado eso, ya no se actúa ni con discernimiento, se suelta, directamente se suelta todo, que la conciencia lo ejecute. Por eso, Horacio, está lindo cuando vos dijiste también, mirá esto lo vimos 1 o 2 sábados atrás. Vos dijiste cómo vamos a ser como unos autómatas, que nos movemos por movernos. Y sí, justamente, lo vimos 5 o 6 páginas atrás. Dice la recomendación de Vasista, dice, permanece en nirvana sin movimiento mental alguno, con la mente atenuada y la inteligencia en paz. Como si fueras sordo, tonto y ciego. Nada. Ya todo lo que nos entra por los sentidos, nosotros no hay respuesta. Directamente nos empezamos a poner en situación de ejecutarlo desde la conciencia. No hacemos más nada por voluntad propia, por esperar resultados. El famoso karma phala tyaga,
del Bhagavad Gita, espero los frutos de mis acciones. No, basta de eso, se acaba. Y Horacio, por último, yo quería mencionar acá... Perdón. Lo dije porque en la parte es esta que dice, actúa como lo hacen los pies. O sea, los pies no piensan, Exactamente. actúan como en piloto automático. Como cuando uno maneja, que uno no piensa, pongo primera, pongo segunda, aprieto el embrague. Uno lo hace, automáticamente lo hace. Claro, Y y ahí para eso pondríamos nuestro cuerpo, nada más, el cuerpo entero para hacer eso, no solo para manejar, sino para vivir. Claro, hay que ir borrando el ego, ¿no? Borrándolo, deshaciéndolo, eso seguro. Es interesante dos conceptos más, pero ya no tenemos más tiempo. El tema de la percepción es importantísima que se atienda a esa palabra. La nombra como 10 veces en esta página y media que leímos. ¿Y qué quiere decir bien y cómo? Bueno, eso habría que estudiarlo después en profundidad. Y por último, esta palabra nueva que apareció, o yo por lo menos la vi recién ahora, kalpana. Kalpana, yo estuve buscando unos diccionarios en sánscrito y es todo lo que viene a la mente. Es decir, tiro unos significados rapiditos. ¿En qué lo engloba esa palabra kalpana? Suposición, imaginación, ficción, construcciones de pensamientos, pensamiento conceptual, opinión, juicio, idea formada, idea concebida, y como Basista lo dice, concepciones fantásticas. Es decir, nos pide que olvidemos todo, como dice los sabios, es mejor para los sabios no recuerdan nada. Vive así, Rama. Porque nos pide que hagamos eso en función de ir disolviendo esas duras basanas que se empiecen a disolver. Porque si nosotros volvemos a los recuerdos, vuelve a fortalecer la vasana o profundizar la grieta del samskara que quedó en nuestro shita, en nuestra parte, en nuestra mente. Así que es importantísimo todo esto, lo de hoy, Horacio. Pero bueno, sigamos nomás, sigamos con algún compañero por ahí que pueda opinar. gracias, Dardo, gracias. Raúl, adelante, Raúl. Zairán, bueno, muy interesante lo que han dicho varias personas, pero me voy a remitir a relatar de alguna manera cuál es mi experiencia en todo este tema tan complejo, porque de alguna manera toda esta filosofía y la teorización hay que verla qué pasa con la práctica. Y Con de el alguna Raúl, manera, hay que ver qué pasa con el Raúl. exactamente, ¿qué pasa con el Raúl? Y exactamente me hizo acordar, Marcos, dos cosas. En esto que dijo Baba, de que él nos veía como en un televisor, y por otro lado que mencionó el tema de que estamos haciendo acciones. Cuando yo, pongo un ejemplo, salgo a un trabajo o al centro a hacer cualquier actividad, me subo al auto y mentalmente imagino que tengo que hacer un recorrido para llegar a tal lugar. O sea, estoy haciendo la acción activamente y tengo que estar muy concentrado para no chocar, para frenar en los semáforos como corresponde, etcétera. Esa es mi acción. Pero en base a lo que dice Baba, yo en esa acción aprendí con Baba que tenía una etapa donde criticaba mucho y él decía que la crítica era mala. Entonces después dije que había que hacer la autocrítica y me criticaba a mí mismo y también es mala porque siguen siendo dos cosas subjetivas. Y entonces ahí encontré la llave que tiene que ver con las acciones que nosotros hacemos y con el televisor, que es la autoindagación. Y Baba nos dice que la autoindagación es como sentarse frente a un televisor y observarse uno en lo que está haciendo, sin involucrarse, como cuando uno ve una película, uno sabe que está viendo una acción, piensa que esto es bueno, que esto es malo, pero en definitiva uno no está en la película, sino que la ve desde afuera. Bueno, esto es muy difícil, pero lo fui practicando durante muchos años y periódicamente insisto en el tema
en la autoindagación como verme, cómo fue este día, como mirándome en un televisor. Y de esa manera me abstraigo de mi subjetividad en positivo y en negativo y me observo. O sea, en esto tiene que ver mucho la observación. Entonces, ser mi autoobservador, primero a mí mismo y después a mi entorno. Son dos acciones que uno tiene que hacer en ese procedimiento. Y yo he logrado algunos resultados en este aspecto eh, para avanzar en este camino espiritual con todas estas enseñanzas. Y bueno, la clave está, para mí, en los Vedas del siglo XXI, que es educar, que directamente esos valores tan claros que nos da Baba, esto quizá que vemos ahora es más complejo, pero lo que nos da Baba lo actualiza al siglo XXI por 2021 porque es muy claro, lo hace asequible a nosotros para que nosotros podamos tomar esas herramientas en forma sencilla y ponerlas en práctica. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy en un recorrido, ¿cierto? Así como salí a manejar, salí a recorrer esta vida espiritual y estoy andando en el camino, ¿cierto? Y trato de cada tanto frenar y observarme, y verme en un televisor y ver exactamente cómo estoy funcionando, ¿cierto? Cómo es mi comportamiento sin ser subjetivo, sino un observador. Sairam. Está bueno, y vos cuando dijiste de ver la película, yo muchas veces también lo analizo, porque digo, yo estoy en una etapa de que veo la película, pero me sigo emocionando con esa película. Yo veo una película de terror y me da miedo, veo una película de emoción y me emociono. El tema es el otro paso, o sea, ya veo que yo no soy el de la película, pero me sigo emocionando con la película, ¿me explico? Sí, correcto. Yo creo que eso es parte de que estamos en una dualidad, ¿cierto? Y no hemos dejado nuestro cuerpo, nuestras emociones. O sea, por eso yo no me identifico con esa abstracción de que yo he logrado abstraerme de mi mente, de mi sentido. Y fíjate lo que dice Baba. Baba dice, no dice eliminen su mente, no dice eliminen sus sentidos. Dice, controlen su mente, controlen sus sentidos. Si vos te emocionas, está bien, pero el tema es que debemos aprender a controlarnos como un primer paso. O Claro, son sea, no eliminar las emociones, no eliminar la mente. O sea, al menos en mi caso, yo no puedo hacerlo. Y me pasa lo mismo que a vos en una película. Me puede emocionar o me puede deprimir ver una acción tan cruel que se puede estar viviendo en esa película asociada a una realidad, ¿cierto? Pero bueno, yo creo que el camino está por no fanatizarse tanto en ciertos conceptos y tratar de observarse a uno mismo en qué estadio, en qué escalón nos encontramos en la subida de la montaña, ¿cierto? Para no exigirnos ni más ni menos, sino simplemente ser observadores muy y bien. decirle, Señor, vos hacete cargo de todo esto, el resto yo estoy haciendo un esfuerzo, pero seguí guiándome y vemos cómo vamos avanzando. Y te Allá. esconde la llave como a Raúl y vemos cómo se porta el Raúl. Sí, Bueno, gracias, Raúl. allá. Mónica, después Guillermo y después Eva. Mónica, Sairam, sí. Eh, Sairam, buen día. No pensaba hablar hoy. Tengo algunas cosas que me he anotado, los estaba escuchando, pero bueno, no imaginé que me ibas a nombrar. Em, ¿Qué es lo que me ha pasado con la lectura? Em, yo lo siento como que, a ver, como si hablara
sobre el encadenamiento de la mente, que en un principio habla de la falsa noción del yo y lo mío, y poco como que lo entiendo que viene por ahí, porque mientras esa falsa noción se mantenga, la ignorancia no va a poder irse de nosotros. Sí marqué algo, pero bueno, te digo que tengo un poco mezclado todo. El texto dice, abandonar la errónea noción de que somos nosotros los que hacemos las acciones, y después habla sobre la cesación de esa conciencia que es la emancipación. Y a mí se me ocurrió que eso es como una paradoja, porque la mente nunca se va a sentir satisfecha, y mucho menos si es alentada por esa falsa noción de ser lo que estaban hablando, de ser el hacedor, y peor aún, de ser quienes, de creernos que somos quienes estamos disfrutando esas acciones. Porque todo eso va a generar nacimientos de más deseos. Entonces, cuando habla de esa emancipación, no es, se me ocurre que no es fácil. Pero, porque siempre hay un pero, una ramita por donde podemos salir, creo que si, o sea, estoy hablando por lo que he estado escuchando, que si aprendemos a desechar todos esos deseos, el libro habla de que va a despertar una inteligencia interior. Y ahí yo creo que cuando despierte esa inteligencia, nos va a ayudar a llevar una vida, ¿cómo decir? Una vida con una visión de conciencia más amplia. Sí leí anoche, y si me das un ratito lo busco porque no lo tengo a mano. A ver, acá lo marqué. Anoche leí en el libro Cultura y Espiritualidad, hay una parte que habla de conciencia, habla de mente, habla de un montón de cosas, y marqué algo que dice, después en la página 89, para los que lo tienen, después de que habla sobre la conciencia, que explica que, por ejemplo, hay una parte que dice que Dios que los eruditos describen a Dios como personificación de la existencia, conciencia, bienaventuranza, no es por separado, no son tres aspectos separados, sino que eso es Dios mismo, por decirlo. Les estoy dando así un resumen rápido para llegar a que dice que es difícil comprender la naturaleza de este principio de la conciencia. Acá les estoy leyendo. Existen tres aspectos de esta, que depende de la asociación, o sea, ¿con qué los asociamos? Cuando esta conciencia está asociada con los sentidos, usamos el término estar consciente. Cuando está asociada con la mente, la llamamos conciencia. Y cuando se asocia con el ser, es conciencia pura. Eso fue lo que tenía marcado, lo único que puedo aportar, terminando para decirles que, bueno, entonces apuntemos al ser, asociémonos con el ser, dediquemos todas nuestras acciones al ser, a la fuente, a Dios, y seguro que vamos a tener éxito en esa emancipación. Bueno, hasta ahí, Zairán. Gracias. Gracias, Gracias. Mónica. Adelante, Guillermo, después Sebastián Despatrián. Bueno, muy buenos días a todos. Una vez más expreso mi agradecimiento por tener la posibilidad de haber accedido a este libro sagrado y escucharlos a ustedes, que son una fuerte inspiración muy grande. Yo creo que hace 13 años atrás, si hubiera tenido la posibilidad de ver este texto y hubiera buscado alguna palabra que me fuera familiar, tal vez la única hubiera sido el concepto de
piloto automático, que estaba relacionado con mi profesión, digamos. Y recuerdo en ese contexto de que un día me junté con un amigo de vida que era, y hasta el día de hoy, es uno de los 7 gerentes de la TAM. Y conversando le decía, mira, yo no entraría a trabajar a la TAM porque probablemente en el primer vuelo de piloto de Santiago a Miami me quedaría dormido y despertaría en Nueva York sin combustible, porque uno funciona medio sin piloto automático, digamos, y a mí los vuelos nocturnos me dan mucho sueño, así que yo no podía volar en la TAM. Y un día me ocurrió lo siguiente. Estaba estudiando en la Academia de Guerra, me parece que tal vez lo conté, pero es muy breve, y resulta que estaba muy, muy cansado, llevaba 3 días durmiendo 2 horas diarias, y me trasladé tipo 12 de la noche desde la Academia de Guerra a mi casa, que son como 3 kilómetros, y se despidieron de mí en la guardia, y de repente escucho que alguien me golpea el vidrio, y me dicen, mi comandante, parece que se quedó dormido. Eso era 6 horas después. Había transitado 3 kilómetros sin ningún tipo de recuerdo. Porque llevaba 3 días, 4 días durmiendo 2 horas diarias. Y desperté en mi casa, en el estacionamiento, durmiendo encima del volante. Y ahí uno, bueno, comprueba de que hay algo superior de que le permite transitar por esta vida sin darse cuenta. ¿Cómo transité con semáforos, con luces, pocas personas porque era de noche, hasta entrar al estacionamiento y quedarme dormido? Y dormí toda la noche en ese estacionamiento. Bueno, ese es un tema. Ese piloto automático, muchas veces uno actúa así. Pero quiero irme a algo relativo específicamente a esta parte que vimos hoy día. El título, el primer subtítulo es maravilloso. La no mente o mente sin conceptos. ¡Wow! Es poderoso. O sea, si solamente tratara yo de analizar eso, la verdad es que ya da para una buena cantidad de tiempo. Y en ese ámbito, creo que el poder empezar a tomar conciencia, que me es muy difícil, de que lo que nosotros hacemos realmente no corresponde a nuestra propia acción, sino que no somos los hacedores y creemos que somos los hacedores. Yo siempre he creído, hasta hace poco, y estoy tratando de vincularme a eso. Y en ese aspecto creo que todas las acciones que por lo menos yo realizo están demasiado influenciadas todavía por, como se decía anteriormente, por nuestra memoria, por nuestras tendencias latentes. Y me cuesta desvincularla, me cuesta, hago un esfuerzo tremendo y me cuesta. Pero creo que poco a poco este discernimiento, que parece que hasta hace un par de años atrás lo tenía muy poco desarrollado, ahora está empezando a despertar. Es como que estoy saliendo un poquito de la ignorancia. Y finalizo mi comentario con un concepto que en su oportunidad me comentó Marco. Me decía, mira, Swami te va a ir conquistando poco a poco. Y él dijo, estando todos nosotros presentes, ha dicho en todas sus 3 oportunidades, que él ha puesto a prueba a Swami en muchas oportunidades. Bueno, yo nunca he hecho eso. No, nunca he hecho eso. Pero estas últimas semanas han ocurrido 3 situaciones o 2 que realmente me han impactado. La primera es de ayer, y la cuento brevemente. Ayer mi mamá, que está un poquito delicada de salud, fue a hacerse un examen, producto de una orientación de un médico hace 2 semanas atrás. Le dijo, hágase estos exámenes después que se regularicen los medicamentos. Se hizo un examen de sangre y resulta que en la mañana, a las 3 de la tarde, llama por teléfono a mi hermana y dicen, mira, ¿sabe? Del laboratorio estamos llamando y hay un examen que salió muy malo. Por favor, lleve a su mamá a urgencia del hospital de la Fuerza Aérea donde se atiende. Mi papá era oficial de la Fuerza Aérea. Mi hermana me llama, me dice, ¿me acompañas? Vamos. Bueno, a las 3 de la tarde estaba en el hospital, a las 5 de la tarde estaba el diagnóstico y a las 7 de la tarde estaba internada con una transfusión por una anemia muy severa. Bueno, si este examen no se lo hubiera hecho ayer y lo hubiera hecho, por ejemplo, el día martes, el primer día nuevamente hábil, o
Si ayer el tecnólogo no se hubiera dado cuenta de esto, hubieran pasado 4 días sin una acción preventiva. Mi mamá hoy está en el hospital, muy bien tratada, etc. Bueno, yo tengo la absoluta seguridad que si ayer fue a hacerse el examen y si es que ese tecnólogo tuvo la sapiencia de llamar por teléfono y hoy día mi mamá está en proceso de recuperación, es porque detrás de esto está Swami. Así de simple. Porque podría haberse esperado, o sea, si el tecnólogo no toma la acción de llamar, uno podría ir a buscar los resultados el martes o el miércoles y hubiera perdido 5 días de atención y necesitaba transfusión ayer, y no una transfusión, sino que al menos 3, dijo el médico ayer. Bueno, esa es una cosa. Lo segundo, que es algo que me impactó hace un par de días atrás, se lo comenté a Marcos, iba rumbo al centro SAI de Santiago, que por cierto es un grupo de personas, pero increíbles. Las conozco hace 6 meses, 5 meses, y he disfrutado mucho con su compañía. Y iba en el vehículo y de repente veo que 50, 80 metros más adelante, a un vehículo se le caen un par de cosas, como que se vuelan algo, como que no sabía qué lo que era. Eran como unas maderas, algo así. Entonces, eh, detengo el auto y me bajo y eran 2 colchonetas de estas colchonetas de alta densidad, de muy buen nivel, muy caras, que se habían caído. Entonces las saco a la calle y las coloco en la vereda, desplazo el auto a la vereda, porque dije, voy a esperar unos 10 minutos por si la persona vuelve, porque esto es un elemento caro, no me las puedo llevar, digo. Así que estacioné el auto, esperé como 10 minutos, 15 minutos, y sabía que iba a llegar tarde a la reunión que había en Centro 6. Finalmente la persona no se percató y no volvió. Entonces la separé porque eran 4 segmentos cuadrados de más o menos 1,5 metros de extensión cada uno. Me costó entrar al auto, pero la ingresé. Llegué al centro, había partido la sesión de canto el día jueves, la dejé en un rinconcito porque no quise dejarla en el auto. Terminé la sesión y pido disculpas a la presidenta del centro por haber dejado esas cosas a la entrada. Y me dice, ¿y por qué estás con eso? Y le cuento lo que me había pasado. Oh, me dijo, nosotros necesitamos algo así. ¿Qué habías pensado hacer con eso? Bueno, yo había pensado llevarse a mi hija. Ah, no te preocupes. No, dije, yo se la regalo. Bueno, ¿por qué cuento esto? Porque esta es para mí, cuando la presidenta del Centro 6 me dice, esto es lo que necesitamos acá, fue como decir, wow, es como que Swami hubiera permitido que eso volara en la calle, yo estuviera justamente detrás, me detuviera, esperara 10, 15 minutos por si aparecía el dueño, y se los entregué. Entonces, claro, a diferencia de Marco, que él ha puesto a prueba a Swami, yo no lo he hecho, pero he tenido demostraciones, esa para mí fue impactante, fue impactante. Bueno, finalizo este comentario diciendo de que trabajo firmemente en tratar de ir tomando acciones, decisiones bajo el precepto de el aquí y la ahora. No me es fácil, no me es fácil, honestamente. Pero poco a poco, como dice la canción, poquito a poquito, paso a paso, creo que he ido avanzando. No como quisiera, pero gracias a este libro sagrado y a todos la experiencia de ustedes, creo que voy avanzando. Muchas gracias. Qué lindo. Carpe diem, aquí y ahora. Gracias, Guillermo. Seba, querido, después Adrián. Sairam, muy buenos días a todos. Bueno, muchas gracias a Swami por este espacio, muchas gracias a los hermanos por estas reflexiones tan profundas. Yo lo que infiero en el texto por ahí es como una profunda renunciación, de alguna forma, en lo que está explicando, al punto de que la persona entra como en una comunión con la conciencia y se permite, en esto de sumergirse en el ser, ya no solo sentirse guiada, sino formar parte de ese propósito divino en su vida, digamos, o sea, porque ya cuando hablo inclusive de renunciar
a factores como los recuerdos o cosas así que para nosotros son la memoria, como uno dice, bueno, es una renunciación enorme como para, lo trato de interpretar, ¿no? Como para estar plenamente en el aquí y el ahora y, y en esa situación, en una entrega, digamos, como hacían referencia como los pies al de una persona que se permiten ser guiados en todo momento, ya sin una cuestión de sentido, o sea, no puedo decir que no hay una individualidad, porque sí hay una individualidad, pero hay una individualidad, una conciencia de unión con lo divino tan profunda y tan sincrónica que llena de propósito nuestra vida. En esto de que también desaparece, como bien dice la Advaita, que si esto es bueno, que si esto es malo, como pasó con las colchonetas, que si esto se perdió, si esto se cayó, y de repente aparece que hay un propósito que nos trasciende y que le da sentido a todas las cosas, más allá de lo que nosotros podemos creer o concebir como bueno o como malo, ¿no? Y me acordaba de un libro que me regaló mi abuela cuando era chico, que es el libro que se llama El arte de vivir de Lin Yutang, y tiene un cuento, que lo cuento muy brevemente para no extenderme, pero dice que había un granjero que vivía con el hijo y tenían un caballo solamente y eran muy pobres. Entonces, en un momento, el muchacho tenía que empezar a hacer el arado para sembrar y el caballo se le escapa, se le va del corral y entonces, bueno, andaba que no podía empezar con la siembra y la gente le decía, uy, qué desdichado, solo tan pobres, solamente un caballo y el caballo se les escapó, ahora cómo van a hacer la siembra. Y al tiempo aparece el caballo todo con una tropilla de caballos. Entonces viene la gente y dice, ay, qué afortunados que son. Ahora el padrillo está a la cabeza de una tropilla y tienen todo y el muchacho, bueno, guarda todos los caballos en el corral. Y dice, bueno, ahora voy a empezar a domarlos y quizá pueda venderlos y tener algo de plata y esto y el otro. Y empieza a hacer la doma de los caballos y hacer el tema del arado y todo, y resulta que había uno que era muy brioso y lo tira el muchacho y el muchacho se fractura. Entonces vienen los vecinos y dicen, ay, qué desdichados que son, justo en este momento se viene a fracturar, que tiene que trabajar para sembrar y el padre es muy grande. Entonces, bueno, y el padre decía, bueno, ya veremos si esto es tan grave o no. Y de repente vienen a buscar a los muchachos más jóvenes para ir a la guerra y el chico, como estaba quebrado, tiene la opción de quedarse y no ir a luchar. Entonces ya todo el pueblo dice, ay, qué afortunados que son, ¿viste? Porque entonces, claro, y ahí el cuento concluye como diciendo, ¿qué sabemos nosotros lo que es bueno, lo que es malo? Lo que realmente, o sea, nosotros tenemos esta oportunidad de vivir en sintonía con la conciencia, de vivir sumergidos en el ser, en este espíritu, digamos, quizás como lo interpreto yo, de sentirse livianos, de no sentirse con grilletes desde nuestro ego, de nuestros preconceptos, sino estar livianos para poder ser como estos pies que se dejan guiar por esta presencia divina que está en todo lo que nos rodea, que está en nosotros mismos. Y estar listos para renunciar a todo, inclusive, como dice el texto, se puede llevar hasta nuestra memoria. Todo lo que tenemos es divino. Cuando nos creemos dueños de un talento, cuando nos creemos dueños de una capacidad, todo le pertenece a Dios. Entonces, pero sumergidos en el ser, todo puede ser un estado de gozo, un estado de realización, todo es un estado de gozo, un estado de realización. Así que tratar de apuntar siempre a esa referencia y bueno, y de vivir sin miedo. Sairán. Qué lindo, y volvemos al tema de la entrega. Resurgiste el tema de hoy de la entrega. Con entrega. Gracias, Eva. Adrián, adelante, Adrián. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No sé si me ven. No te vemos, pero te escuchamos. Bueno, es importante. Muchas gracias. Muy feliz de estar con ustedes. Mire, yo les quiero contar una pequeña experiencia. Yo, los sucesos de mi vida, en una época fui alfarero. Y cuando fui alfarero me di cuenta que lo más importante, cuando uno monta o pone un pan de arcilla sobre el plato que gira,
es que esta arcilla gire en forma bien redonda, porque si no uno no puede darle ninguna forma. Hay que poner la mano de una determinada manera, pero lo que hace que esta arcilla gire en forma bien redonda es la mente. Uno pone la mano firme y con la mente piensa, esta arcilla va a girar redonda. Lo que la hace girar redonda es la mente. Entonces, después puede fabricar la pieza que uno quiera, porque como está girando redondo no le da la forma de girar. Pero si no gira redonda, gira en forma elíptica y uno no puede hacer nada. Pero lo que logra que gire en forma redonda es la mente. Esa es mi experiencia como alfarero. Y lo otro, hay un comentario que hicieron sobre cuando Guillermo decía que llegó automáticamente a su casa, no se dio cuenta que manejó 3 kilómetros. En realidad nosotros lo que nos pasa es que vivimos como autómatas. Toda nuestra vida es como autómatas. Nos levantamos, desayunamos, vamos a trabajar, volvemos. Y no tenemos conciencia de que pasa el día, pasan los minutos y hacemos todo como muy repetitivamente. La experiencia que tuvo Andrés con las llaves es muy simbólica porque él la perdió muchas veces. ¿Por qué perdió las llaves? Porque era una forma, una experiencia para mí que le daba a Swami para que tenga fe en que todo lo hace Dios, que las llaves van a aparecer. Y nosotros en este vivir que estamos teniendo estamos oscilando entre nuestra vida mundana, entre nuestra habitualidad y rutina, con atisbos en esta misma reunión de los sábados, de tener una luz de espiritualidad. Es decir, nosotros somos como una dualidad entre lo mundano y lo espiritual. Y en esta vida autómata que hacemos, tenemos determinados momentos en donde abrir la puerta a esa mirada espiritual y que esa mirada espiritual nos guíe, nos dé luz, nos dé conciencia de que todo no es tan trágico, de que todo tiene otro sentido. Y tenemos que darle muchas posibilidades a que entre comillas, esta batalla entre lo mundano y lo espiritual sea cada vez mayor para poder tener paz y felicidad. Porque creo que de esto se trata, es decir, este juego de la vida que nos hace Sai, que nos hace Swami. La vida es un juego de Dios, es decir, Él se desprendió de sí mismo, creó a los muchos, esos muchos perdieron la conciencia de quién eran, y en el juego tienen que volver a retomar la conciencia. Y nosotros somos esas pequeñas piezas de Swami que se desprendieron y que tenemos que volver a recuperar la memoria. Y en este encuentro de los sábados es una oportunidad para recobrar la memoria, para saber que somos Swami, que tenemos que volver a Él. Entonces lo importante es, para mí, ¿no?, en estos días que pasan, en todos estos momentos de nuestra vida, en los años, es poder dar la oportunidad para que la parte espiritual nuestra vaya siendo cada vez mayor, le vaya ganando a la parte mundana que tenemos y que nos vaya dando luz, tranquilidad y paz. Bueno, y quiero desearles mucha paz y mucha alegría en el corazón de todos en estos días que vienen sagrados de la Navidad, y que la Navidad sea todos los días de nuestra vida. Bueno, Om Sairam, muy feliz de estar con ustedes. Qué lindas palabras, Adrián, qué linda, muchísimas gracias. Igualmente, seguro todos sentimos lo mismo. Muchas gracias. Antes del cierre de Marcos, hay varios hermanos que no se han expresado, si quieren decir algo, Claudio, Gerardo, Miguel, Willy, siéntanse cómodos, libres, si quieren decir algo, antes del cierre de Marcos, que hoy no está Albina. Bueno, Marco, adelante con el cierre. Voy a permitirme expresar algo de Swami para aunar algunos conceptos respecto a lo que hemos hablado en el día de hoy, y también un texto de Vasista que va a dar pie al discurso. Swami dice lo siguiente, y lo dice en el libro Prashanti Vahini: convénzanse de que el propósito del nacimiento humano es alcanzar al Señor por medio de la adoración.
de que toda experiencia, conocimiento y acción tienen ese único fin. Lo repito, convénzanse de que el propósito del nacimiento humano es alcanzar al Señor, al ser, ¿no? Por medio de la adoración, hay muchos medios de adoración. De que todo, y sobre todo dice, de que toda experiencia, todo conocimiento y acción tienen ese único fin. Wow. Dice Vasista en el texto de hoy, una parte. Aunque en el interior de la conciencia se siguen sucediendo innumerables actividades, ella sigue completamente tranquila y silenciosa. Aunque te estoy describiendo todo esto con vehementes expresiones, ella permanece imperturbable. Aunque está continuamente en movimiento, interesante esto, porque a veces creemos que es pasividad. Aunque está continuamente en movimiento, permanece inmóvil como una roca. Aunque es la verdadera esencia de los 5 elementos, está inafectada por ellos como el espacio mismo. Aunque es la morada de todos los objetos, no deja ni por un momento de ser conciencia pura. Aunque es vista como una ciudad soñada, sigue siendo conciencia invisible. Termino y luego explicito esto. Cuando uno despierta la inteligencia interior, la percepción del mundo objetivo cesa y aparece la libertad o no apego a los objetos, que es lo que se conoce como liberación, ¿no? O emancipación. Olvídate de las palabras y permanece firme en la percepción de la verdad que todos indican. Es interesante ver el término palabras. Nosotros vemos palabras. Una de las cosas que nos ayuda es prestar atención en el discurso diario de cuáles son las palabras que utilizamos. Porque así como decimos, así pensamos. Entonces, si digo mis llaves, ¿no? Esto digamos, puede ser direccionado sí o no, Andrés, pero no es la idea. Puede decir mis llaves, mi coche, mi casa, mi departamento, la palabra mi, me sigue asociando al jiva. Y no al objeto, las llaves, el departamento, tal cosa. O sea, la forma en que nosotros discurrimos diariamente, nuestra forma de hablar, identifica desde dónde hacemos las cosas, cuál es nuestro marco referencial. Si tengo claridad de que soy la imagen, de que simplemente dentro de la conciencia integrada constante soy la parte de conciencia ilimitada, todo bien, pero si no la tengo clara, es mejor, a mi juicio, ir practicando con atención plena digamos, la acción de hablar de una manera que no nos identifique con el jiva. Cuando Raúl hablaba recién de la forma en que realiza la meditación, es interesante que una de las expresiones de los muchos meditadores es ir haciendo el paso de quien, digamos, del observador, observo mis sensaciones, observo mis emociones, etc. Pero esa forma de meditar todavía nos encadena al jiva que está meditando. Yo, Marcos, soy el observador de lo que le está pasando a este cuerpo, a mi mente. Por lo tanto, sigo afirmando inconscientemente que soy el jiva que medita. Pero solo el ser busca al ser. Solo el ser conoce al ser. Solo el ser. ¿Por qué? Se mueve a través del jiva. Claro que sí. Pero el asunto es quién es el que hace la meditación. Entonces, una de las formas que Swami nos lleva a la meditación profunda, recordemos que son 3 pasos, Dvaita, Vishita, Advaita y Advaita, es la meditación del quién soy yo. Ramana Maharshi lo aplica pero de una manera tajante cuando dice cualquier otro tipo de meditación siempre va a seguir ratificando al jiva. ¿Cómo es esto? ¿Quién es? ¿No? La pregunta es, ok, ¿no? Marco se pone a meditar y dice, bueno, las sensaciones, las emociones, etc. Bueno, ¿quién es el que está observando las sensaciones y emociones? Yo. ¿Y quién es ese yo? El jiva. Exacto. Pero el asunto es, si yo me quedo, digamos, en la postura de saber que cada vez detrás del observador está el ojo del observador, que es
el que observa todo, como llama Swami la conciencia testigo, sin estar, digamos, apegada y sacando conclusiones. Entonces, otra metodología bien clarita, y ahí adhiero un poco a lo que dice Juan, que es pragmático, digamos, ok, ¿por dónde comienzo? Observar sin concluir. Ser como dos ojos observando todo sin memoria, sin memoria. Al no haber memoria no hay proyección. Al no haber memoria no hay conclusión. ¿Ya? Es simplemente el acto de observar la conciencia testigo. Observar. ¿Qué observa cuando estoy en la parte de conciencia testigo? Observo lo que existe, pero que no le doy nombre a esa forma. Pero claro, cuando nosotros tenemos un discurso funcional, tenemos que saber que el coche es para, para rodar, para trasladarnos de un lado al otro. Y está bien, no hay conflicto. El conflicto proviene, ¿no? Por eso los sabios dicen que se muestran alegres, y yo he visto sabios alegres, joviales y realmente genial. Son aquellos seres que no están apegados, pero hacen lo que tienen que hacer cuando lo hacen. Y les cuento esta experiencia por lo siguiente, porque a mí me produjo conflicto esto en su momento. En una época de mi vida, a eso digamos, yo he sido formado por primera parte por un Swami llamado Swami Tilak, que era un Jivamukta que viajaba por el mundo como sannyasi. Eso fue cuando tenía 20 años. Tuve poco tiempo con él, pero 12 años después lo volví a ver en Venezuela y estuve con él porque lo llevaba en el coche por diferentes lugares. Y en un momento dado yo tenía un problema muy, muy serio. Resulta ser que, digamos, estando mal emocionalmente, bueno, yo acompañaba a Swami y él no me decía nada. Y un día me dice, antes de comenzar una conferencia, llevo prácticamente 4 días sin dormir. Swami, ¿qué pasó? Dice, sí, porque he percibido tu sufrimiento y sufría contigo. Y realmente es tanto el sufrimiento que sientes que yo sufría contigo. Y me dice, bueno, lo que tienes que hacer es esto, esto, esto y esto y esto. Entonces, wow, yo me quedé, me marcó de por vida eso. ¿Cómo? Él siendo un liberado, sufría. Él hablando de Advaita, porque él me enseñó, fue el primero que me enseñó sobre Advaita, sufría. Entonces no entendí eso hasta que estudiando el Vasista y estudiando las enseñanzas de Swami lo comprendí. El sabio no deja de sufrir, de sentir, solo que no está apegado a sufrir y que tiene voluntad de hacerlo, pero se identifica por amor compasivo con aquel que lo rodea. Yo he visto a Swami, yo lo vi llorar, varias veces lo vi llorar. Me acuerdo cuando murió Sai Gita, yo estaba allí, ¿ya? Y vi a Swami derramar lágrimas. Entonces, jugando el rol, él muestra el amor compasivo, ¿ya? Cuando él hablaba de Bush y decía las cosas que estaban pasando en Irak, ¿ya? Swami lloraba. Entonces, ¿qué nos está enseñando con eso? A lo que voy es, si tú sientes, Horacio, una emoción en el momento dado, no significa que dejes de ser la conciencia infinita, sino que sentimos la emoción. Yo mismo, a veces veo una película de amor, ¿ya? Y de amor, pero así puro, o de un reencuentro de un padre con un hijo, ya donde se expresa ese amor, como podría ser la nostalgia que sentí cuando vi por primera vez a Swami. No estuve buscando pensar, surgió. ¿Y qué? Eso voy a negarlo. Si es un hecho que surge espontáneamente, como la enseñanza de ese sabio que fue invitado a comer y a disfrutar, digamos, de todos los placeres reales y que luego cuando se empezó a hablar mal de él, decidió irse. No, simplemente vivía las circunstancias sabiendo que es la actuación que se va realizando. O sea, no dejo de ser aquello que soy espontáneamente cuando lo soy. Solo sé que todo esto existe como el personaje que disfruta dentro de la conciencia infinita. Si no, nos explicaría por qué un sabio disfruta, por qué un sabio, digamos, se divierte
¿Por qué un sabio, digamos, es alegre, es jovial? Yo lo he visto. Yo he visto las risas de Swami Dayananda, cómo se reía. No puedo hablar de Swami Baba porque Baba es el absoluto, pero me acuerdo de eso. O de Swami de Tilak, cómo cocinaba. Y él decía, me encanta cocinar. Él decía, me encanta cocinar y cocinaba para todos. Entonces, no es el sabio para mí, a mi juicio, según mi experiencia, no es aquel que es rígido. La espiritualidad no es rígida. Disfruta la vida. Sé con el otro, digamos, ¿cómo se dice? Empático. Esa es la palabra. Sé con el otro empático, ni simpático ni antipático, pero vive tu situación sabiendo que esto es temporal, pero viendo la cosa nosotros desde la atemporalidad, sabiendo que todo es dentro de la conciencia infinita y no quedarnos pegados en la imagen que estamos como Jivas en el Bhutakaya. Bueno, esta es la experiencia que quería compartir con ustedes al final como cierre. ¿Por qué? Porque estamos estudiando y una de las cosas que más me interesa es cómo funciona la mente y cómo puedo en un momento dado decidir no pensar. Y cuando decido no pensar, no pienso. Entonces aquí, Basista, con esto cierro, dice la inteligencia interior que se despierta. ¿Por qué? Porque ¿qué es la inteligencia interior? Dice así, cuando despierta la inteligencia interior, la percepción del mundo objetivo cesa. ¿Por qué? ¿Qué es la inteligencia interior? Se asocia inteligencia a Buddhi. Y uno de los aspectos de Buddhi es el cuerpo, el tatuam así, donde ya en el intelecto existe la predisposición a conectarnos con lo que realmente soy, el ser. O sea, ya existe. Entonces, cuando despierta el Buddhi, porque primero puedo estar en el Meda, pero cuando despierta el Buddha, el asunto es, aplico digamos, verdad y rectitud, aplico coherencia entre pensamiento, palabra y acción, investigo lo que es el cuerpo, la mente, pero estoy direccionado clarísimamente con fe, o sea, Shraddha, y con el cuerpo que es yo soy eso, hacia aquello que realmente soy. Y es lo que dijo Swami en este discurso, dice, el objetivo, el propósito último de nuestra vida es ir hacia nosotros mismos. Jai Sairam. Qué lindo, qué lindo. Adhiero las palabras de Adrián. Felices fiestas para todos y seamos felices. Un año interesante. Shanti, Shanti, Shanti. Cuida Muchas la gracias. llave, Andrés, cuida la llave. Gracias. No mis llaves, las llaves del departamento. Eso voy a cuidar. Yo estaría loco, Andrés, te felicito. Chao. Feliz Navidad a todos. Felicidades. Feliz Navidad, chicos y chicas. Feliz Navidad, Sairam.